Bueno, muchachos, buenos días. Eh, pues dimos yo creo que el tiempo suficiente para que pudieran entrar todos. Hoy vamos a continuar con algo, con un tema que me gusta mucho, en el cual he trabajado ya hace varios años, que es el dengue, el Zika y el chikungunya. Entonces, digamos que hasta el miércoles pasado habíamos hablado de VIH, terminamos pues todo lo de VIH. Ahora vamos a empezar a hablar de tres enfermedades que hacen parte de un grupo grande, que son las enfermedades febriles, y dentro de esas enfermedades febriles tenemos un grupo que se llaman enfermedades transmitidas por vectores. ¿Por qué se llaman así? Porque estas enfermedades, a diferencia, por ejemplo, del coronavirus que se transmite por vía aérea, es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un vector. Y dentro de los vectores, pues hay una amplia variedad de vectores, pero el más común dentro de los vectores son los zancudos. Entonces, vamos a hablar específicamente de las enfermedades transmitidas por vectores que son transmitidos por zancudos, porque hay otros vectores como las garrapatas, hay otros vectores como las pulgas, hay otros vectores como los chinches, que también pueden transmitir enfermedades, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en las que se transmiten a través de la picadura de un zancudo. Y ya lo vamos a ir viendo, pues, digamos, en el transcurso de la presentación. Tenemos tres clases para ese proceso, entonces vamos a tratar de poder ver las tres enfermedades principales. ¿Por qué nos centramos en dengue, zika y chikungunya? Pues precisamente porque son enfermedades muy prevalentes en el país y en el Quindío. Y como les decía la semana pasada, haciendo un abrebocas al tema, les informaba eh, les informaba que el dengue se estaba aumentando en este momento en el departamento y que ya teníamos casi 100 casos más de lo que se había reportado el semestre pasado. Entonces, son enfermedades prevalentes, son enfermedades que generan mucha morbilidad. Mm, en muchos casos pueden generar situaciones graves que pueden llevar hasta la muerte o incapacidad permanente. Entonces, pues son enfermedades que tenemos que tener muy en el radar, digamos, en este momento. Entonces, vamos a empezar, como siempre. Empezamos es haciendo como un sondeíto de qué sabemos del dengue. Hoy nos vamos a centrar en dengue y si no alcanzamos, pues seguimos la semana entrante y ya después conectamos Zika y chikungunya. Entonces, ¿qué sabemos del dengue? ¿Qué es el dengue? ¿Qué es el dengue como Doctor, enfermedad y qué es el dengue como virus? Porque ahí hay cuando hablamos de virus, generalmente se confunde la partícula viral que se llama virus dengue con la enfermedad que se llama dengue. Entonces, bien pueda. pues doctor, según lo que yo leí, sé que Sí, pues señora. son como cuatro virus dentro de la familia, pues como del dengue, el dengue uno, 2, 3 y 4. Sé que son del género Flaviviris, pues de la familia Flavivirae. Y además, pues también sé que producen pues unos síntomas que son muy similares a la gripa y que tienden como a confundirse con ellos. Pues en los casos como más leves, por así decirlo. Em, lo mismo, pues fiebre, dolor articular, muscular, dolor de cabeza que puede llegar a ser intenso, dolor retroorbitario y erupción. A mí personalmente lo que más me llamó la atención fue que eh, existen estos cuatro tipos de virus, ¿cierto? Em, y pues si a uno le da, en el caso específico le da el dengue, supongamos le da el dengue uno,
pues el cuerpo, pues yéndole muy bien, generó defensas y todo eso contra el dengue 1. Pero si usted se ve expuesto al dengue 3, el cuerpo va a tener una peor reacción frente a ese dengue debido pues a los procesos de infección que tiene el dengue. Entonces, al llegar el mastocito a reconocer el virus, al comerse pues el virus, al hacer esa fagocitosis, sencillamente como que está facilitando el nivel de infección del dengue en esa segunda oportunidad. Y entonces, pues eso hace que los síntomas sean aún más graves. Listo, Laura, muchas gracias. Sí, señora. Muy bien, tienes toda la razón. El dengue, pues digamos que el dengue como enfermedad, ya lo dijimos, es una enfermedad febril que inicialmente digamos que en la fase prodrómica de la enfermedad, donde está esa sintomatología inespecífica, evidentemente produce fiebre, malestar general y dependiendo de la persona, pues va teniendo una sintomatología variable. Muchos tienen obviamente el dolor de huesos, el dolor retroorbital, como tú lo decías, las erupciones, eh, pero casi el 80% de las infecciones por dengue también son muy asintomáticas. Entonces, casi como todo lo que hemos visto hasta ahora, incluido el coronavirus, hay gran parte de las personas que son asintomáticas. ¿Cuál es la ventaja, digamos, para nosotros frente al dengue? Que como el dengue se transmite es por un vector, entonces la transmisión la podríamos controlar siempre y cuando controlemos el vector. Lo que no hemos podido con el coronavirus, pues porque ese se transmite es principalmente por vía aérea y por contacto cercano. Entonces es mucho más fácil para el coronavirus infectar que el dengue infectar porque tiene que pasar primero por un ciclo de un zancudo para que el zancudo se vuelva infeccioso y después ese zancudito pueda infectar posteriormente. Aún así tenemos una alta incidencia en la enfermedad. Sí, el virus pertenece a una familia grande que se llama Flaviviridae y dentro de esa familia grande Flaviviridae están no solo el dengue, sino que está la fiebre amarilla, está la encefalitis japonesa, está la encefalitis de San Luis, la encefalitis equina venezolana, está el Zika, está el dengue. Entonces el dengue es solo uno chiquitico respecto a los demás. Y el Doctor, dengue, qué pena. ¿La leptospira también hace parte de esos o no? Pues que sean como similar al dengue. en sintomatología sí, sí, Carol, en sintomatología sí, por eso es que algunas personas se nos han muerto de leptospira pensando que es un dengue, porque la leptospira da exactamente lo mismo. Empieza con una fiebre que generalmente es muy alta, da dolor de huesos, dolor retrocular, no sé qué, 8 días el paciente como que se mejora y después el paciente entra en una fase febril, perdón, en una fase ictérica. Y cuando el paciente entra en una fase ictérica, entonces ya es muy difícil porque ya la leptospira, que es una bacteria, que es una espiroqueta, que es así como si fuera un crespito del cabello, así como enrolladita. Entonces, ella se riega por todo el cuerpo y entonces ya es, entre comillas, demasiado tarde porque puede generar una falla multiorgánica y el paciente muere rápidamente. Entonces, dentro del síndrome febril, el dengue, el zika, el chikungunya, la leptospira inicialmente los síntomas del coronavirus son muy similares. Lo que pasa es que el coronavirus inmediatamente o rápidamente comienza con la tos y rápidamente puede comenzar con la dificultad respiratoria. Pero lo que es el dengue, el zika, el chikungunya y la leptospira producen toda esa sintomatología, fiebre, dolor de huesos, puede haber dolor retrocular, puede haber diarrea, eh, el dolor de cabeza, ¿sí? Y en ese momento, pues
generalmente lo catalogan cuando van a las urgencias como una virosis. Entonces ya después, Santiago iba a preguntar algo. Entonces después de esa fiebre y de ese malestar, empiezan a presentar una sintomatología un poquitico diferente entre dengue, zika, chikungunya. Y como les digo, la leptospira se va diferenciando porque se demora más en el tiempo. O sea, la sintomatología sigue la fase ictérica y si no se trata, el paciente puede morir. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de todas estas enfermedades porque todas están aquí. Nosotros tenemos dengue, tenemos zika, tenemos chikungunya, tenemos leptospira, pues ahora tenemos coronavirus. Entonces, pues todo eso lo tenemos acá y cada una de ellas tiene un desenlace completamente diferente. El dengue puede llevar a la muerte. El Zika, pues ustedes ya saben que el principal problema del Zika es en la mujer embarazada, aunque no quiere decir que en el adulto hombre no pueda producir Guillain-Barré, también se ha reportado, pero principalmente el daño del Zika está a nivel pues ni siquiera de la mujer embarazada, sino del bebé. Y el chikungunya sí puede producir secuelas muy graves porque puede dejar la persona con una artritis reumatoide. Y es una enfermedad incapacitante para toda la vida. Entonces, cada una tiene un desenlace diferente. Bueno, y la leptospira, si no se trata, en muchos casos puede llevar a la muerte también. Entonces, cada una tiene un desenlace diferente, de allí la importancia de saber, de conocer cuáles son las pruebas diagnósticas, cómo podemos tratar de hacer una diferenciación para dar el tratamiento adecuado. A pesar de que para el dengue, el Zika y el chikungunya no hay tratamiento específico, los desenlaces como son diferentes, pues hay que hacer un tratamiento, digámoslo así como entre comillas, de mantenimiento diferente. Mientras que a uno se le puede aplicar, por ejemplo, antiinflamatorios, como es el caso del chikungunya, al dengue no se le pueden aplicar antiinflamatorios. Y en el caso del Zika, pues realmente es un seguimiento en el embarazo para mirar qué efectos, qué puede estar pasando con el bebé. Entonces, cada una tiene unos manejos diferentes a pesar de que la sintomatología es muy similar. Bueno, ¿qué sabemos de los vectores del dengue, del Zika y del chikungunya? Pues el principal es el Aedes aegypti y también hay otro que es el Albopictus, Aedes albopictus. Exactamente. Entonces, dentro de la familia de lo que nosotros llamamos zancudos o mosquitos, que pues nosotros no somos biólogos y no hacemos bien la diferenciación, uno llama como sin diferenciar mosquito, zancudo, todo eso. Pero realmente pues eso es una cosa grandísima. Eso hay muchas familias. Y dentro de la familia Aedes es donde se encuentra esos dos, el Aegypti y el Albopictus. ¿Cómo los diferenciamos nosotros? Porque son patiblancos. Ellos tienen unas rayitas, son como zarrolladitos, son negrito, blanquito, negrito, blanquito. Ahora vamos a ver unos videos frente a los vectores, porque esos son nuestros principales transmisores. Y el Aedes aegypti es el que más está en nuestras casas. A él le gusta dormir en nuestras casas, le gusta estar en nuestros armarios, le gusta estar por allá donde esté oscurito, y muy temprano en la mañana empieza a salir a tomar la sangre. Y a él le gusta vivir en la casa. El Aedes albopictus le gusta venir a comer a la casa, pero se va a vivir a otro lado. Entonces él come en la casa, viene a las casas, pica y generalmente se va a los sitios ambientales cercanos para poner sus huevos allí. Entonces,
Ya vamos a ver, eso es una situación compleja que parece ser que el cambio climático pues ha acelerado porque el vector cada día, digamos, va ganando altura. Digamos que hace unos 30 años, por ejemplo, Estados Unidos no tenía dengue, ni Zika. Bueno, el Zika llegó recientemente, pero digamos que si el Zika se hubiera introducido hace 30 años, probablemente Estados Unidos no había tenido problema. ¿Por qué? Porque era demasiado frío y el vector no estaba allí. Pero ahora, ¿por qué el Zika afectó a Estados Unidos? Pues porque el vector ya está ahí. Entonces el vector ha ido ganando espacios. Anteriormente, por ejemplo, no existía, no existía dengue en Europa ni en Italia. Ahora ya hay casos autóctonos en Europa, en todo lo que es España, en Italia. ¿Por qué? Porque el vector ha ganado todos esos terrenos. Entonces, y eso nos ha ayudado el cambio climático porque cada día tenemos una temperatura más alta, entonces eso facilita que el vector pueda llegar a lugares más que antes eran más fríos. Entonces, esa es otra problemática que tenemos. Nosotros por vivir, pues obviamente en el trópico, pues tenemos cosas muy hermosas como todo nuestro paisaje, tenemos cosas muy hermosas como poder producir durante todo el año comida, tenemos cosas muy hermosas como, digamos, nuestra gente y nuestro folclore, pero también tenemos cosas negativas como esas, que a nosotros, pues todo lo que sea tropical nos queda. Entonces, por eso nosotros tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, tenemos malaria, aunque la malaria pues es un protozoo, pero, pero igual es gracias a que estamos en el trópico y entonces pues eso ha llevado a que tengamos una serie de enfermedades que muchos países no tienen. Por ejemplo, Chile es un país privilegiado en el sentido de que Chile por su altura y por su cordillera evita que haya muchas de estas enfermedades en el país. Entonces Chile tiene, por ejemplo, un sistema de salud más europeo porque allá lo que hay más son enfermedades crónicas. Ellos allá no tienen fiebre amarilla, ellos allá no tienen casi leptospira, dengue no lo tienen, entonces es un sistema de salud que puede dedicarse a otras enfermedades. Nosotros por vivir en el trópico, pues tenemos que dedicarnos no solo a las enfermedades, digamos, vectoriales, sino a todo lo tropical. Entonces, por eso es que tenemos mayor cantidad de amibiasis, de yardiasis, de toda esa parte intestinal. Fuera de eso, pues no tenemos unos buenos sistemas digamos, de agua potable en muchas partes. Entonces, bueno, todo eso facilita de que nosotros tengamos una mayor capacidad de tener infecciones. Pero pues digamos que por el otro lado, también hay que decirlo, eso nos ayuda pues porque nosotros tenemos un sistema inmune que está en contacto con todo. Ustedes saben que cuando vienen a veces los europeos cuando vienen de Italia o los ingleses o los que vienen de por allá de los Países Bajos en Europa, llegan acá y se enferman pues porque ellos no han estado en contacto con tanta cosa como nosotros sí. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, voy a empezar una presentación y después volvemos a hacer otro poquito de discusión. Ah, yo no grabé, mira. Más bobillo. Bueno, voy a compartir. Me informan, por favor, si ven la presentación. Sí, doctor. Listo.
hoy vamos a hablar solo de dengue y después dejamos el resto pues parado. Porque ahora voy a comenzar es con una introducción de todo lo que tiene que ver con las, digamos, la mayoría de infecciones transmitidas por vectores, para que ustedes vean un amplio panorama y ya después nos dedicamos específicamente al dengue. Bueno, miren, resulta que dentro de los virus que se transmiten por vectores, que esos virus que se transmiten por vectores se llaman arbovirus. Arbovirus es un clado grande, una división grande de todos los posibles virus que pueden transmitirse por vectores y que generan diferentes enfermedades. Entonces, dentro de esos arbovirus tenemos virus que son RNA de cadena simple de polaridad positiva, tenemos RNA de cadena simple de polaridad negativa y tenemos virus que tienen RNA de doble cadena. Entonces, ¿por qué se hace esa diferenciación? Pues porque los virus se diferencian en su estructura genética principalmente. Entonces, por eso siempre dividimos los virus en DNA y RNA, de cadena sencilla o de cadena doble, de polaridad positiva o de polaridad negativa, y sobre todo que son RNA. Bueno, entonces a nosotros nos interesa este grupo que se llaman RNA de cadena simple de polaridad positiva. Dentro de esos están los Togaviridae, que es la familia del chikungunya, y esta familia grande, que es la Flaviviridae, que es donde les cuento, está el dengue, el Zika, la fiebre amarilla y todas las encefalitis, o muchas de las encefalitis. Pero miren todos esta gran cantidad de otros virus que producen enfermedad en humanos y que se transmiten por vectores y que pueden producir enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros no estamos sino aquí. Todos estos virus, algunos circulan en Latinoamérica, otros no. Otros se encuentran principalmente en África. Pero eso significa que con esta globalización, un virus que no teníamos, rápidamente se puede, diseminar rápidamente. Ya lo vimos con el coronavirus, ya lo vimos con el dengue, ya lo vimos con el Zika, porque todas estas enfermedades se han ido reintroduciendo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Si ustedes se han dado cuenta, a la fecha, estamos en el 2020, las últimas 3 pandemias nos han ingresado en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque el chikungunya entró por allá como en el 2009 o 2012, que nosotros no teníamos chikungunya. El Zika nos ingresó por ahí en el 2014-2015. Tampoco teníamos. El coronavirus, pues ni qué decir, nos entró en el 2020. Y antes hubo varios intentos de infecciones por coronavirus, como fue el SARS y el MERS, que ocurrieron por ahí en el 2009. O sea que casi en los últimos 10 años es donde hemos tenido mayor cantidad de infecciones que se hayan transmitido a nivel mundial. ¿Por qué? Pues por cambio climático, mayor número de personas, la facilidad del transporte. Entonces eso facilita de que las infecciones se transmitan rápidamente. Y además, obviamente, pues la parte de la forma de transmisión. ¿Por qué se demoró un poquitico más el chikungunya y el Zika en entrar a Latinoamérica? Pues porque tenía que haber un vector y tenía que irse transmitiendo un poquitico más lento. ¿Por qué el coronavirus se riega rápidamente en el mundo en cuestión de 2 o 3 meses? Pues la forma de transmisión a través de vía aérea. Entonces, eso pues explica el por qué
digamos, unos son más rápidos que otros, pero en estos últimos 10 años hemos tenido mucha reintroducción de infecciones. Bueno, entonces, dentro de esta familia Flaviviridae, como les decía, está el dengue, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, el West Nile, la fiebre amarilla, el Zika. Como les decía, en el togavíride está el virus del chikungunya, ¿sí? Y en los virus RNA de polaridad negativa está este virus del Valle de Rift. Y si ustedes ven, pueden observar, mire que aquí está el vector. Aedes culex, esta es otra familia. Aedes, Anopheles, Aedes. Entonces, en estas tres familias de vectores, el Aedes, el culex y el Anopheles, es donde se encuentran la mayoría de los vectores que transmiten infecciones transmitidas por vectores. Y dentro de esos, el vector que más está regado a nivel mundial, digámoslo así, o que más transmite es el Aedes, que puede ser Aegypti o Albopictus. Y recuerden que este Anopheles es también el transmisor de la malaria. Pero la malaria, recuerden nuevamente, vuelvo y les recuerdo, no es un virus, sino que recuerden que eso es un protozoo. Bueno. Nuevamente, entonces, bueno, y se me olvidó aquí una cosita. Esto que tiene la estrellita es porque todavía no está en América. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios no lo permita, pero en pocos años podríamos tener encefalitis japonesa acá, o podríamos tener la fiebre del Valle de Rift, o todo ese cuento, pues porque tenemos el vector. ¿Qué nos hace falta? Pues que llegue una persona infectada aquí a este medio ambiente y que de pronto se quede ya circulando en el ciclo ese tipo de virus. Entonces, la probabilidad de que haya reintroducción de otros virus que en este momento no están en Latinoamérica es muy alta. Y entonces aquí pues volvemos a lo mismo. En este momento se está esperando que el mayaro de la familia Togaviridae empiece a hacer una reintroducción en América. Y esta fiebre de Oropuche, y ahí hay otras fiebres, son fiebres hemorrágicas. Hay un grupo grande de infecciones que se llaman fiebres hemorrágicas, que tienen unas altas mortalidades, y hay unas que son del Nuevo Mundo, como la fiebre de Oropuche, y hay otras, y ahí estarían también algunas, como por ejemplo el ébola. El ébola es una fiebre hemorrágica muy grave, con una alta mortalidad. Estos virus generalmente, el ébola, el oropuche, tienen mortalidades del 20%, y hay algunos virus que pueden llegar hasta el 60%. Imagínense ustedes que el virus del coronavirus se supone que tiene más o menos un 5% de mortalidad, que es más o menos el porcentaje de mortalidad que puede llegar el dengue en casos extremos. Imagínense ustedes un virus que tenga una mortalidad del 50% o del 30% o pongámosle, del 20%. No habría sistema de salud que logre controlarlo. No habría forma de poder controlar la infección, pues porque nuestro sistema de salud, y yo creo que ninguno en el mundo, yo creo que si algo nos ha mostrado el coronavirus es que ni siquiera para el 5% de la población tenemos capacidad. Por lo tanto, estas infecciones tan graves, que generan mortalidades tan graves, pues sería una catástrofe en todas partes. Ustedes saben que recientemente estoy hablando el año 2015, 2017, hubo unos brotes de ébola. Ustedes yo creo que sí, eso sí lo escucharon. Unos brotes de ébola
que fueron muy graves y que lograron salir del África, y hubo algunos enfermos en Estados Unidos, hubo otros enfermos en Francia, lograron controlar el pico de la infección, pero él hace ciclos, vuelve y aparece. Y es una infección, como les digo, muy grave, produce una mortalidad muy alta, y no hay sistemas de salud que puedan, pues, digamos, ayudar en ese proceso. Bueno, aquí más o menos lo mismo, sino que aquí está separado las arbovirosis de acuerdo con el tipo de sintomatología o desenlace que producen. Entonces, las encefalitis, como su nombre lo indica, es una inflamación del sistema nervioso central. Entonces, ahí tenemos varios virus que producen encefalitis. Recuerden ustedes también que el dengue, dentro de las sintomatologías no muy comunes, puede producir encefalitis. Los que producen generalmente fiebres y mialgias, pues está obviamente el dengue, el oropuche, el zika, bueno. Los que producen artritis está el chikungunya y el mayaro. Y los que producen fiebres hemorrágicas, el dengue, la fiebre amarilla, principalmente. Recuerde que estamos hablando de arbovirus. ¿Cómo se transmiten? Generalmente, los arbovirus tienen diferentes ciclos. Un ciclo selvático, que fue el ciclo de donde salió el virus. En este momento, hace como unos 6 años, se reportó en unos zancuditos que cogieron en el área selvática de por allá, si no estoy mal, de la China. Encontraron un genotipo de dengue que lo denominaron genotipo 5. O sea, que ya no son 4, sino probablemente 5. ¿Cuál es la situación? Pues que todavía es selvático, pero todos los dengues salieron de la selva. Entonces, siempre hay un ciclo selvático que ocurre dentro de los animales en la selva. Cuando el hombre fue a la selva, o cuando el hombre acabó y tumbó los árboles, pues entró en contacto el zancudo con el humano y entonces transmitió la infección al humano, ¿cierto? Puede haber un ciclo, que se llama epizoótico, que es un ciclo que es ya en el área urbana y rural. O sea, que el ciclo queda dentro de los animales domésticos y obviamente es mucho más fácil llegar al ser humano. Un ejemplo de ese es el H1N1. Si ustedes recuerdan, bueno, y esa fue la otra pandemia que tuvimos del H1N1 en el 2009. El H1N1 es una infección transmitida por un virus de la influenza, se transmite también por vía aérea, y parece ser que el virus mutó, un virus de ave infectó un cerdo y un virus de humano infectó un cerdo, y de ahí salió un nuevo virus, entre comillas, que se denominó H1N1 y nos hizo una pandemia en el 2009. Entonces, en este ciclo epizoótico es muy fácil la transmisión al humano porque nosotros estamos muy cerca de siempre de animales. Y puede haber un ciclo urbano, que es lo que sucede con el dengue ya. O sea, ya él no necesita ni cerdos, ni caballos, ni animales del bosque para transmitirse, sino que ya simplemente la transmisión es entre humanos. A mí me pica, yo estoy infectado por dengue, o por zika o por chikungunya, el vector me toma sangre, inmediatamente, inmediatamente no, tiene que durar más o menos 15 o 20 días, 15 días, el vector se infecta, se vuelve infeccioso y entonces va y pica a otras personas, pero ya se queda solo en el ámbito urbano, o sea, en nuestras casas. Este es el ciclo, por ejemplo, del chikungunya. El chikungunya salió de un área selvática. Allí en el área selvática hay varios tipos de Aedes, aquí los pueden ver, Pursiver y Africanus, y hay un ciclo de chikungunya en los primates no humanos en la selva.
Estos, cuando ya nos acercamos mucho a la selva, entonces estos vectores picaron el humano y ya tenemos un ciclo urbano, que es lo que está pasando en este momento con el dengue, el zika y el chikungunya. Bueno, aquí pues más o menos lo mismo. ¿Cómo puede ser la transmisión? No sé si ustedes de pronto leyeron, ya por ahí reportaron un primer caso de transmisión vertical madre a hijo de dengue. Eso no se había, pues, digamos, visto. Se sabe que hay una transmisión vertical de Zika. De chikungunya no se ha reportado, pero de Zika, de dengue, pues no se esperaba. Y parece ser que ya reportaron el primer caso de dengue que se transmite de forma vertical. Entonces, pues digamos que los virus se han ido adaptando cada vez más al humano y entonces pues eso facilita otros tipos de infección. Bueno, entonces, nuevamente los vectores, el Aedes, el Culex, ¿sí? Aquí estoy marcando son las infecciones que están reportadas en América, no necesariamente en Colombia, en América. Y los que no tienen el cuadrito es porque no se han reportado en América. Por eso les decía a ustedes que hay mucha posibilidad que otros virus y que otras infecciones puedan estar llegando a Latinoamérica porque precisamente tenemos los vectores, pero pues digamos que no han quedado los virus en un ciclo permanente. Pero la posibilidad es mucha. Situación de vectores. Si ustedes ven acá, en 1930 estábamos llenos de Aedes y de anófeles. Hacia 1954 no quedaron sino unos pocos lugares donde había Aedes y anófeles, y hacia 1970 mire cómo disminuyó. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió porque hacia 1900, entre 30 y 50 se hizo un plan para combatir la malaria y entonces se fumigó todo América con DTT. El DTT es una molécula que inhibe la proliferación de zancudos. Entonces, en la medida en que se mataron los zancudos para la malaria, se eliminaron los otros zancudos. Entonces, nosotros hasta 1970 no teníamos dengue. Malaria pues siempre tuvimos porque nosotros no logramos erradicar la malaria, obviamente siempre pensando que nosotros somos capaces de acabar con todo y resulta que no, que los vectores no se acabaron y los vectores en este momento están, esto es hasta el 97, ya les voy a mostrar ya para esta década. Así estábamos en el 97, así estábamos en 1970, para 1997 ya se habían reintroducido otra vez todos los vectores. Esta es más o menos la situación del Aedes hacia el 2016. Miren que aquí en Estados Unidos no alcanza a llegar sino por aquí como a California, como que es la cosa, pero miren ya todo lo que ha ganado de terreno por el calentamiento global. Y esta es más o menos la situación actual. Esta es la situación actual. Todo lo que ustedes ven aquí como lleno de, como oscurito, es donde hay vectores. Entonces miren ustedes, esto es para el Aedes aegypti. Mire por aquí ya hasta donde está llegando el vector. Mire por aquí en España, por aquí en Italia, obviamente a Arabia y todo eso pues tiene, India, China, todo eso, vea. Mire cómo estamos llenos de vector. Y este es el Aedes albopictus. El Aedes albopictus es más resistente al frío. Por eso ya está por aquí, miren, toda esta parte de Europa, vea. Todo esto, miren. O sea que eso es lo que está llevando a que en este momento ya hayan infecciones autóctonas por aquí en Italia, por aquí en España, se han reportado también en Francia. Y pues miren ustedes aquí esta situación de Estados Unidos, ya casi Estados Unidos está casi la mitad lleno de zancudo y por eso fue que les dio tan duro el Zika, ¿sí? Porque el vector ganó mucho espacio. Estos mapitas que ustedes ven aquí son los casos reportados de Zika en el mundo. Entonces, mire, Colombia reporta
Brasil, Bolivia, Perú, o sea, todo lo que es esta parte de Latinoamérica, todo lo de Centroamérica, y hay algunos casos que mire que fluyen muy bien donde está el vector, vea, con excepción de estos de por acá que probablemente son importados. Y por aquí hay, miren, en Alemania, por aquí en Irlanda, se han reportado casos que probablemente no son autóctonos, sino que son llevados, pues, o sea, son importados, ¿cierto? Por aquí en el África. Este es el reporte, bueno, este es el reporte, ve, aquí me equivoqué, este es el reporte del chikungunya. Nuevamente por aquí en un área de Estados Unidos, miren nuevamente Europa, y pues obviamente nosotros tenemos en gran cantidad. Y este es el reporte del dengue, que es lo que más tenemos y que en este momento se está volviendo a aumentar el dengue. Entonces miren hasta donde han llegado casos de dengue, hasta Canadá, pero mire que toda esta parte donde está el vector, pues ya tienen dengue y probablemente es autóctono. Y mire toda la parte de Europa, que ya han reportado, vuelvo y les digo, casos autóctonos. Esta es una situación del West Nile. Miren que esto es algo bien interesante. El West Nile, yo les decía que pertenece a la familia de los flavivírides. Mire que eso tiene aquí, está todo en la India, en la China, casi llegando a Rusia, y mire que Latinoamérica no tiene. Eso es algo bien interesante, que a pesar de que tengamos en el sur, que tengamos en el norte y en la parte como central no haya. Bueno. Datos de Colombia. Estos son datos, todos estos datos que les estoy mostrando son datos de ayer. Datos en Colombia, entonces miren lo que está pasando con sífilis gestacional. Pues aquí estamos hablando, quiero mostrarles todo. Ustedes saben que la sífilis gestacional es uno de los criterios para evaluar, digamos, la calidad de salud del sistema. Ustedes ven, miren, ya pasamos el umbral de lo esperado y estamos en el umbral ya muy pasados. Eso es una situación muy grave, muy difícil y muy triste, porque es que la sífilis gestacional se diagnostica con una prueba que se llama BDRL y eso no vale sino 5.000 pesos. Eso cobran en el sistema de salud. Bueno, pongámosle 10.000 pesos. Simplemente hacerle una serología. Si esto se nos está aumentando tanto, quiere decir que el sistema no está siendo juicioso en poder seguir todo el proceso de gestación de las mujeres. Probablemente puede ser en gran parte porque pues tenemos mucha migración venezolana y pues ellos no, las niñas venezolanas no han podido estar en los controles, pero pues esto sí representa un problema muy grave, además de todo lo que representa un niño con sífilis, que puede tener retardo mental, que puede tener daño en los huesitos, que pueden nacer cieguitos, bueno, que pueden ya nacer como les decía, con retardo. Entonces, pues es muy grave esa situación. Y como les digo, el diagnóstico es relativamente sencillo. ¿Cuál es el problema? Pues que no se ha podido hacer los controles adecuados en las mujeres. Mire aquí esta parte de mortalidad perinatal y neonatal tardía. También se nos está aumentando la mortalidad perinatal. No sabemos si es por el mismo problema del coronavirus, porque recuerden ustedes que ya usted acceder a una cita no es lo mismo, ir al médico ya no es tan fácil, entonces todo eso puede estar afectando. La leishmaniasis cutánea también se nos aumentó. Esto puede ser cambio climático, esto sí es transmitido por un chinche, la leishmaniasis. Y lo otro que se nos ha aumentado mucho es el dengue. Miren ustedes acá. Entonces el dengue ya pasó los umbrales de lo esperado para este año, lo cual quiere decir que vamos a tener un pico de dengue este año y probablemente el año entrante. Y aquí vemos el comportamiento de los tres virus. Chikungunya,
Hasta la semana 3 hubo como un pico de chikungunya. Estas rayitas es donde deberían estar los casos. Si pasa del rojo es porque ya se sobrepasó lo esperado. Y pues mire que en estas semanas hemos estado como normal. Esto es lo de Zika. Digamos que ha habido reporte de Zika, pero no hemos llegado a los umbrales. Y esto es lo de dengue, que les decía que es grave, porque mire que ya se nos pasó de todos los umbrales. Este sería como el umbral máximo y mire que los casos están muy por encima de lo reportado. Entonces, pues tenemos ya una alerta epidemiológica por dengue, porque se nos está volviendo a aumentar. Y aquí está el Quindío, que yo les había dicho que el Quindío había aumentado mucho sus valores de dengue respecto al año pasado y por lo tanto estamos en alerta epidemiológica en el Quindío por dengue. Obviamente, pues nosotros no somos los que más tenemos dengue porque somos un departamento muy pequeño, pero miren ustedes Cali, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Santander es donde mayor cantidad de personas se están infectando. Porcentaje de dengue grave, 15%, 5%. Nosotros tenemos un 0.6% que es bajo, pero pues dengue grave en estas ciudades ya se está volviendo un problema porque estos pacientes con dengue grave también necesitan hospitalización, también necesitan camas. De pronto no necesitan respiradores, pero algunos pueden llegar a la UCI. Bueno, vamos a ver unos videitos para descansar un poquito. Vamos a ver si me los alcanza a tomar desde acá. Ah, sí me lo cogió. Vamos a ver dos videitos sobre vectores. Dónde se producen, dónde se reproducen, cómo es el ciclo. Esto es una cosa muy importante, muchachos, para que ustedes me ayuden en sus casas. Si ustedes cada uno se vuelve un multiplicador, vamos a controlar el dengue, porque el dengue se transmite por el vector. Y si yo controlo el vector, pues controlo el dengue. Entonces hay que lavar los tanques, hay que cambiar el agua cada semana de las máticas de agua, si tienen cosas emposadas o si tienen, por ejemplo, tienen que en el patio, por ejemplo, botellas o todas esas cosas, hay que botarlas, eliminarlas para que no se transmita el zancudo. ¿Están viendo? Sí, doctor. Bueno. Este mosquito es el Aedes aegypti, vector del dengue y de la fiebre amarilla urbana. Y este es el Aedes albopictus, que además del dengue, transmite el arbovirus de la encefalitis japonesa. Desde hace varios siglos, estos mosquitos se han venido dispersando por los continentes. En el pasado, con la colonización y más recientemente con la globalización, los mosquitos y los patógenos se diseminaron más fácilmente, transmitiendo virosis que pueden producir muertes y por eso están modificando las condiciones sanitarias y los hábitos de las poblaciones de los países de clima tropical y subtropical. Con el calentamiento global, sus dominios tienden a ampliarse. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti se diseminaron por el planeta a partir del continente africano, probablemente desde la región de Etiopía. Con la expansión de la navegación marítima, fue posible la introducción de estos mosquitos al continente americano, probablemente traídos en navíos negreros. La proliferación de la Aedes aegypti es más intensa en el área de grandes concentraciones urbanas, principalmente en áreas de ocupación humana desordenada,
siendo una especie esencialmente domiciliar. Ya los mosquitos de la especie Aedes albopictus, también conocida como el tigre asiático, son nativos de Asia y Oceanía. Ocupando áreas urbanas, rurales y semisilvestres de estos continentes. La historia de la Aedes albopictus en el continente americano es más reciente. En 1985 fueron identificados los primeros ejemplares de esta especie en los Estados Unidos de América, capturados en el estado de Texas. El Aedes albopictus fue identificado por primera vez en Brasil en 1986, en los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais, dispersándose progresivamente por otros estados. El Aedes albopictus es encontrado en áreas silvestres y urbanas, representando una amenaza para la reintroducción del virus de la fiebre amarilla silvestre para el ambiente urbano. Aunque el Aedes aegypti sea transmisor del dengue en Asia y Oceanía, el Aedes albopictus es considerado un vector secundario transmitiendo dengue en las zonas rurales. Hasta el momento no existe evidencia de que el Aedes albopictus transmita dengue en el continente americano, pero debemos estar atentos, pues las investigaciones realizadas con este mosquito han mostrado que ellos también pueden transmitir el virus del dengue. Para combatir esas especies de mosquitos es necesario conocer sus características morfológicas, sus hábitos alimentares y reproductivos y el ambiente en donde viven. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus poseen características externas que diferencian fácilmente uno de otro. En el tórax, el Aedes aegypti posee escamas albiplateadas, formando una figura en forma de lira. Ya en el Aedes albopictus, estas escamas forman una línea longitudinal. Ambas tienen piernas marcadas de negro y blanco. Observe que el Aedes albopictus presenta coloración más oscura que el Aedes aegypti. En las dos especies, en la cabeza se encuentran un par de antenas que, en los machos, son plumosas. En las hembras, son pilosas. En los ojos y debajo de las antenas se encuentran un par de palpos maxilares. En las hembras son cortos, en los machos son alargados. El aparato bucal o probóscide está compuesto de labio y labela. Es un conjunto flexible funcionando como una especie de canal alargado, dando sustento a los 6 elementos o estructuras funcionales abrigados en su interior. Un par de maxilares, un par de mandíbulas, el labro o canal alimentar y la hipofaringe, a lo largo de la cual pasa el canal salivar por donde fluye la saliva, que tiene acción anticoagulante y vasodilatadora, además de lubrificar el conjunto de estiletes, facilitando la alimentación sanguínea. Digamos que esta parte es importante en el sentido de que hay estudios que demuestran
que el mosquito que está infectado con el virus dengue necesita picar más veces porque parece ser como que afecta el proceso de succión. Eso facilita que el virus pueda entrar, o sea, cae más saliva y en esa saliva es donde está el virus y entonces puede entrar más fácilmente al torrente sanguíneo e infectar las células presentadoras de antígeno. Es de las frutas y del néctar de las flores que los mosquitos obtienen una de sus principales fuentes de alimentación, rica en carbohidratos esenciales a su metabolismo energético. Sí, sí. La otra forma de alimentación es la sanguínea, que ocurre generalmente después del apareamiento, siendo exclusiva de las hembras. Durante el apareamiento, el macho deposita en el aparato reproductor femenino los espermatozoides, que son almacenados en las espermatecas. El aparato reproductor de las hembras también está compuesto por la vagina, la glándula accesoria, un par de ovarios, ovariolos y los oviductos. En el proceso de alimentación sanguínea, la hembra del mosquito introduce un conjunto de estiletes alojados en el interior del labio y con los palpos maxilares vibrando coordinadamente con los movimientos de los maxilares, penetra la piel a través de los poros en busca de vasos o capilares por donde drena la sangre. Después de completar la alimentación, la hembra de Aedes busca lugares oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de 4 días. La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo. Siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos. Esta es la segunda parte del video. Doctor, yo tengo una pequeña pregunta, qué pena. Sí, señor, bien puede. Después de completar la alimentación. Perdón.
Listo, hágale. Lo que pasa es que, pues, no La sé hembra si de sea Aedes busca Un lugares momentico, oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de 4 días. listo, ahora sí, qué pena. tranquilo. Lo que pasa es que no sé si era un poco boba, pero pues sí tenía la inquietud. Lo que pasa es que pues me entró la duda de que, por ejemplo, en caso de que el mosquito no pique directamente en el vaso sanguíneo, el zancudo, perdón, no pique, pues se generan esas como esa burbujita que es, pues que sí, como que se inflama. Pues mi pregunta es como, ¿qué pasaría si uno empieza a estriparse eso y como sacarse o disminuye o... No, realmente, vea, realmente el Aedes no produce burbujita. Los que producen burbujitas son los mosquitos. Ujú, Y a uno le sale, cuando uno va, por ejemplo, a una parte rural o a la finca, lo pican la cual y le salen unas burbujitas. No, esa no es picadura de Aedes. Eh, esas burbujitas pues, es una reacción alérgica que ocurre por la saliva del mosquito que le está, digamos, picando a uno en ese caso, pero esos no son los que transmiten el dengue. Estos señores, los EDES, están, digamos, a través de la adaptación de los siglos, tienen varias cosas en la saliva. Ahí nos decían de algunas, nos decían, tenían unas moléculas para el dolor, o sea, para que usted no sienta la picadura. ujú. Dos, tienen anticoagulante para que la sangre no se coagule. Y tres, tienen unas moléculas que son vasodilatadoras y que también como que repelen un poco más tocitos para que no se produzca ese tipo digamos, de Inflamación. inflamación. Ujú. Entonces ellos están muy bien dotados para tratar de evitar ese tipo de cosas para que no los pillen. Y lo otro es que como ellos pican generalmente es en las madrugadas o en las partes de la tarde, entonces también a veces uno los pasa desapercibidos. Pero bueno, y lo otro sobre la pregunta, el mosquito siempre donde pica está buscando siempre la sangre, o sea, el Sí, mosquito siempre el vaso. exactamente, él siempre busca el vaso para poderse alimentar, entonces digamos que él no va, excepto pues que usted le vaya a pegar y tenga que salir volado, pues no alcanzaría, digamos, a llegar al vaso, pero él siempre encuentra vasos sanguíneos y como les digo, en el caso de los estudios que se han hecho, los zancudos tienen que picar más veces, entonces tienen mayor probabilidad de dejar mayor carga viral. Y recuerden ustedes que en la piel están las células de Langerhans, que son células dendríticas, que son las primeras que se infectan cuando empieza el proceso. Pero Entonces, entonces, me imagino que él tendrá como algún mecanismo para detectar eso, ¿no? O sea, algo interno que como que con temperatura o no sé, claro, el zancudo detecta al ser humano por dos. El zancudo pues no ve en colores, es lo primero, él ve en infrarrojo, es lo primero, entonces él ve el calor. Y lo segundo es que ellos detectan el CO2. Entonces, por Mm, eso es que nos pillan. Si ustedes de pronto, no sé si de pronto han tenido la posibilidad, en horas de la tarde, usted está trabajando en el computador y usted ve que el zancudo empieza a rodear el computador. ¿Por qué? Por la temperatura del computador. Pero como no o encuentra los el CO2, televisores, las bombillas. exactamente. Entonces, como no encuentra el CO2, sale y se va. Las trampas para zancudos generalmente se les pone azúcar y levadura porque las levaduras producen CO2. Y si uno logra mantener eso calientico, entonces es una trampa para pescar los zancudos, Yo porque las he tiene que visto tener es las dos cosas, temperatura y CO2. yo las he visto es solamente con linternas, pero con un LED muy potente. Ah, sí, también. Ellos todo lo que les produzca calor, bueno, la luz en la noche sí, eso también a ellos, digamos que los atrae. Pero digamos que para ellos pillarnos a nosotros de noche, lo hacen por la temperatura que tenemos, por el infrarrojo y por la emisión de CO2 a través de nariz y boca. Sí, gracias, doctor. Listo, no sé si de pronto hay otra duda, comentario, Mm, pregunta.
Yo tengo una pregunta. Es Sí, que en el señora. video decía que el Aedes albopictus todavía no había llegado a América, pero Sí, pues el eso es video, mentira. Sí, porque pues señora, veo eso. hace como 7 años el video y pues no sé ahorita pues si ya No, llegó. no, ya tenemos albopictus en toda, ¿se acuerdan? ¿Vieron lo que les mostré de la diseminación? Sí, lo que pasa es que el videito es viejito, pero no, el albopictus ya está regado en toda Latinoamérica y ya está, como ustedes se dieron cuenta, está hasta arriba, hasta Norteamérica. No, no, nosotros tenemos albopictus, el primer reporte de albopictus en Colombia se hizo por allá como en el 2000, como en el 2009, 10, que se reportó en Antioquia, y nosotros hicimos un estudio aquí en el grupo Gimol con un muchacho biólogo entomólogo y encontramos albopictus aquí en el Quindío. Entonces, no, nosotros sí tenemos albopictus. Sí, señora. Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con el otro video. días. La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo. Siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos. Tanto las hembras de la Aedes aegypti como las de la Aedes albopictus colocan sus huevos en las paredes de los depósitos de agua, justo encima de la línea de agua. Estos depósitos, denominados criaderos, pueden ser naturales o artificiales, como reservorios de agua abiertos, llantas abandonadas en locales sombreados, materas de plantas, tanques abiertos, basura y materiales plásticos descartados en locales inapropiados. La ovipostura se inicia en el momento en que la hembra... Muchachos, ve, aquí es donde todos tenemos que hacer una acción en su casa principalmente. No sé, pero pues los que viven en casas y en los barrios, algunas casas tienen tanques de reserva arriba. Entonces, por favor, revisar si el tanque está bien cerrado, si lo han lavado, y si lo lavan, ponerle la tapa para que no quede abierto. Eso que mostraban de la basura, todo recipiente que contenga agua lluvia y que tenga agua limpia va a ser un criadero para los zancudos. Obviamente, como nosotros estamos, digamos, muy cerca de la parte de plantas, de árboles, pues obviamente también hay criaderos naturales. Pero como les digo, el Aedes aegypti no le gusta mucho irse por allá. Al que le gusta por allá es al Aedes albopictus. Entonces sí podemos controlar la infección controlando el vector, pero eso se necesita de un apoyo social. O sea, si cada uno de nosotros hacemos y limpiamos y botamos toda esa basura o la quemamos o la enterramos para que no queden esos sitios de reproducción, vamos a bajar los índices de infección. Ahora, como yo les dije ahora y les mostré ahí en el cuadrito, el Quindío ha reportado mayor casos de dengue. ¿Qué significa? Que bajamos la guardia con el vector. Eso es. Y como hemos tenido tanta lluvia, porque mire que estamos en época de verano, supuestamente, y ha llovido tanto, pues entonces ese ha sido el momento propicio para que los huevos eclosionen en esas basuras, en esos sitios donde se recoge se recoge el agua, entonces el vector se puede reproducir. embarazada encuentra el lugar apropiado en el medio ambiente. La humedad es detectada por los órganos sensoriales localizados en la porción final del abdomen y simultáneamente en el aparato reproductor. En los ovariolos, los ovocitos maduros son desplazados por el oviducto lateral.
pasar por la bolsa copulatoria, un espermatozoide penetra por la micrópila, fecundando el ovocito, formando así el huevo. Los huevos son dispersos en pequeños grupos de 3 a 10 en más de un criadero. Doctor, se quedó cargando la presentación. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, qué pena, Se pero había caído un momentico. sí, señor. Bueno, seguimos con el video. No, no, mentiras. Tiene aproximadamente 1 milímetro de Voy a devolver un momentico aquí el video. dando ovocito, formando el huevo. Devuelvo un momentico el video por una razón. Ah, ¿qué pasó? Dando el ovocito, formando así el huevo. Bueno, miren, muchachos, en este momento, en este país y en varias partes del mundo, se está haciendo una estrategia de control del dengue a través de una bacteria que infecta el sistema reproductivo del zancudo, de la zancudita, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bacteria infecta todo todo el canal ovárico, digámoslo así, ¿cierto? Y hace que los huevos cambien de, cambien de, de sexo. Entonces,
dejan de producirse en hembras y se producen más machos. Pero además, esa bacteria hace que muchos de esos huevos sean infértiles. En este momento, esos zancudos que fueron modificados con esas bacterias se regaron en Australia, están regados en la India, en China. Aquí en Colombia hay un grupo que está trabajando en Medellín, donde han soltado esos mosquitos modificados con esa bacteria. Y entonces lo que evitan es que no evitan la fecundación, sí se fecunda, pero esa fecundación Al pasar por la bolsa copulatoria, un evita espermatozoide que muchas hembras y muchos de los machos salen se basura convierten en estériles. en la porción final del abdomen y simultáneamente en el aparato reproductor. En los ovarios, los ovocitos maduros Bueno, seguimos aquí con el video. a 10 en más de un criadero. Tienen aproximadamente 1 milímetro de longitud. En el momento de la postura son blancos y en contacto con el aire se van oscureciendo hasta que se vuelven negros después de 2 horas. El desarrollo completo del embrión en el interior de los huevos ocurre en aproximadamente 2 o 3 días. Esa variación de tiempo depende de la temperatura del ambiente. Una vez completado el desarrollo embrionario, los huevos permanecen viables por aproximadamente 1 año. En esta imagen del huevo de la Aedes aegypti con microscopía electrónica de barrido asociada a microscopía confocal, se observa en su interior el embrión con aproximadamente 3 días de desarrollo. Una cosa importante, muchachos. El huevo puede durar hasta 1 año. Entonces, eso pues es un problema. Aquí pues digamos que eso no se ha dicho, pero también se ha reportado que donde hay regiones donde hay mucha infección por dengue, hay transmisión transovárica del dengue. O sea, que una hembra podría infectar rápidamente o podría infectar directamente con dengue los huevos. O sea que esos nuevos zancuditos que aparecen ya salen infectados con dengue. Porque aquí tenemos una hembra que puede estar infectada con dengue, que pone sus huevos y toda la progenie que sale, pues obviamente va a salir sin infección de dengue. Pero si hay transmisión transovárica, entonces quiere decir que esos huevos también pueden salir infectados con dengue. Eso ya se ha reportado, pero generalmente donde hay una alta concentración de virus. Y por otro lado, como les digo, como dura 1 año el huevo viable, puede estar seco y cuando vuelve la lluvia vuelve y eclosiona, entonces por eso es tan importante eliminar la basura. Como si ustedes se dieron cuenta, ellos se pegan en las partes como más, que son menos lisas, entonces por eso hay que restregar los lavaderos, hay que restregar donde se guarda el agua del perrito o donde se ponen las maticas, todo eso hay que restregarlo muy bien para eliminar los huevos que puedan quedar allí adheridos. Y vuelvo y les digo, recuerden ustedes los tanques de sus casas, hay que lavarlos y que permanezcan completamente tapados. Fases de desarrollo de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son huevo, larval, pupa y forma alada. El ciclo de vida de esos mosquitos, desde el momento de la eclosión de los huevos hasta el surgimiento de la forma alada, es de 8 a 10 días. Varían de acuerdo con la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Cuando el
Entonces, veamos, muchachos, otra cosa importante acá. Dura de 8 a 10 días todo este proceso. O sea que en una semana nosotros podríamos tener casi ya una cantidad de zancudos en nuestra casa. Por eso hay que lavar las casas mínimo cada 8 días para eliminar todos los huevos, todas las pupas, todo ese cuento. Yo creo que todos hemos visto las pupas que ustedes ven en el agua como unos gusanitos nadando. Esos gusanitos nadando no son gusanitos, sino que son la forma acuosa del zancudo. Entonces, por eso hay que eliminar todos esos, lavar muy bien y tratar de lavar por lo menos cada 8 días para poder eliminar el vector. Hasta el surgimiento de la forma alada es de 8 a 10 días. Varían de acuerdo con la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Cuando el nivel del agua se eleva en los criaderos y baña los huevos, en aproximadamente 30 minutos las larvas comienzan a eclodir. Las larvas pasan por 4 fases de crecimiento. Los cambios de fase ocurren con el cambio de la piel a medida que su tamaño aumenta. La primera fase dura de 36 a 48 horas. La segunda fase de 24 a 36 horas. La tercera fase de 36 a 48 horas. Y la cuarta fase de 48 a 72 horas. Aunque sean acuáticas, las larvas utilizan el aire de la atmósfera como fuente de oxígeno, respirando a través del sifón. Se alimentan básicamente de microorganismos presentes en su hábitat. Las larvas de Aedes aegypti huyen de la luz. Este comportamiento puede ser usado como una forma de reconocimiento. Después de la cuarta fase, las larvas se transforman en pupas. En esta fase, que dura de 48 a 72 horas, la pupa no se alimenta y la respiración ocurre por las trompas. Al final de este periodo emerge la forma alada. La forma alada tiene como función primordial la dispersión y perpetuación de la especie por el apareamiento que, para la hembra, ocurre generalmente apenas una vez durante su corto periodo de vida, que puede durar en promedio 45 días. Cabe a todos nosotros no permitir que ellas se encuentren en los locales adecuados para colocar sus huevos, manteniendo reservorios de agua tapados, basura acondicionada correctamente, materas y platos de plantas sin agua y todo lo que se pueda volver un criadero sin agua, para evitar nuevas generaciones de mosquitos.
Listo, muchachos. Entonces, preguntas, dudas, comentarios hasta acá. ¿Aló? Creo que no, doctor. No, Listo. doctor, hasta ahora no. Digamos que me tomé un poquito de tiempo mirar esto de los vectores porque, vuelvo y les digo, todos podemos hacer algo para controlar el dengue. Desde la casa, ustedes ya pueden ser multiplicadores con sus vecinos, con los conocidos. Si ustedes empiezan a ver que se les está aumentando los casos de dengue en sus barrios, ya saben por qué, porque no hemos controlado el vector. Esas últimas imágenes donde se ve la basura en la calle, donde se ven las cosas tiradas al suelo, eso es igualita a nuestra realidad. Cogen un sitio cercano y tiran allá todo, y ahí es donde quedan los sitios de reproducción del vector, y por eso todavía tenemos dengue y se nos está aumentando en el municipio. ¿Por qué se nos está aumentando? Porque hay sitios donde se reproduce el zancudo y porque no estamos controlando el zancudo. Bueno. Bueno, regálenme un segundito, qué pena con ustedes, pero es que esta llamada es urgente. Aló. Digo, César, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Por aquí en clasecita. Ah, bueno, César, listo, muchas gracias. Una pregunta, ¿le tenemos que decir a los proveedores que nos manden todas esas cosas ¿cómo se llama eso? Las aseguradoras. Ah, bueno, sea como sea, entonces yo le voy a decir a Alejandra que también se me ponga y me llame a cada uno para que vayan mandando eso, porque pues como de eso hay que mandárselo al jurídico y que lo firmen y todo eso para no tener problemas con eso. Listo, César, bueno. Pero no se le olvide que lo de biomerio, solo lo que vamos a pedir es la prueba de anticuerpos no más. Ay, sí, hágame ese favor. Eso sí lo necesito urgente porque el señor está con el ombligo como un tetero. Listo, perfecto. Sí, porque todavía nos falta de la prueba de coronavirus, nos falta todo lo de reactivos y eso, hay una cosa grande ahí. Listo. Bueno, le agradezco mucho. Un feliz día. Bueno, chao. Bueno, muchachos, entonces, aquí quería mostrarles, esto se sale un poquito del tema, un poquito. Esto se hizo en el grupo Gimol en el 2012 y fue el primer caso autóctono de malaria reportado en el Quindío, autóctono de malaria. Como yo les dije a ustedes, nosotros tenemos, por estar en la zona tropical, pues tenemos nuestros vectores, tenemos el anófeles, y se reportó un caso de malaria que después, como a los 2 años, se reportó otro caso aquí en Calarcá respecto a brote de malaria autóctono. Digamos que yo sigo rezando, yo soy muy creyente y le pido a Dios que no nos vaya a dejar que eso se nos vuelva, digamos, se nos vuelva ya, se nos instaure aquí, porque imagínense, además de tener dengue, zika y chikungunya, entonces vamos a tener paludismo. Pero ya se han reportado casos autóctonos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista epidemiológico? Pues eso significa que tenemos los parásitos, que tenemos el vector y que tenemos un ambiente que tiene la capacidad de permitir un ciclo. Y eso es muy grave, pues
digamos, para nosotros en el Quindío, porque nos agravaría la situación, primero epidemiológica y segundo, nosotros no hemos sido nosotros como sociedad no hemos sido, nunca hemos estado en contacto con paludismo. Entonces, la probabilidad de tener paludismo grave por esos brotes, pues es mucho mayor porque nosotros nunca hemos estado en contacto con ese tipo de infecciones. Pero desde el punto de vista epidemiológico son situaciones complejas. En estos últimos años, gracias a Dios, no se ha reportado ningún tipo no se ha reportado pues más brotes, pero pues siempre este es un campanazo que nos dice que en cualquier momento podríamos tener malaria con un ciclo autóctono en el departamento. Esto que les estoy mostrando aquí es la situación de que habíamos hablado de que el vector está ganando altitud. Resulta que si ustedes leen libros sobre el vector, los Aedes y todos estos mosquitos, sobre todo el Aedes, decía que el Aedes estaba hacia los 1800 metros y que la infección se presentaba a los 1800 metros. Entonces quiero que miren eso que estoy resaltando allí. Encontraron el vector a 2300 metros. O sea que muy pronto vamos a tener vector en Bogotá, por ejemplo. Entonces, eso pues es muy grave. El hecho de que ya el vector esté en esos lugares tan altos significa que probablemente rápidamente vamos a poder tener infecciones en lugares que por la altitud no se tenían. Entonces, digamos que esos son malas noticias para nosotros. Y este fue el estudio que les dije yo a ustedes que se había hecho también en el grupo, que lo hizo Julián, que es biólogo, y entonces empezó a tomar las larvas que se encontraban en las guaduas. Ustedes saben que en los guaduales, cuando cortan la guadua, a veces no la cortan bien, entonces quedan eso se llama canuto, esos canutos rotos, y entonces se llenan de agua. ¿Qué encontraron? Aquí es donde les digo que encontraron Aedes albopictus. Preguntaba la manera, sí, ya había en el país, ya aquí se reportó. Y obviamente encontramos Aedes aegypti y Culex, Bacteria Culex. Entonces, pues tenemos, digamos, todo lo necesario. Pero también tenemos una buena noticia. Encontraron ellos este vector o este tipo de zancudo, Toxorynchites, que es un vector de control. Este vector se come las larvas de los otros. Entonces es un control biológico de vectores. Entonces, es muy bueno que haya la presencia de este tipo de zancudito, porque se nos va a comer Culex, se nos va a comer los Aedes, porque él se alimenta de los otros. Bueno. La otra mala noticia, claro que este trabajo también ya pues es como del 2012 más o menos, pero pues digamos que esa fue una mala noticia y sigue siendo una mala noticia, porque en Montenegro se encontraron zancudos que estaban infectados con los 4 serotipos. ¿Eso se hizo por qué? Por biología molecular. Y entonces recordemos lo que nos decía la compañerita esta mañana. Nos decía, mire, es que a mí me llamó mucho la atención que cuando una persona le da un dengue y después le da otro dengue, puede tener mayor riesgo. O sea que si nosotros tenemos en el departamento la circulación de los 4 serotipos, podemos tener la posibilidad de tener mayor cantidad de dengue grave. ¿Por qué? Porque tenemos la circulación de los 4 serotipos. Lo cual quiere decir que para usted, como persona y como médico, y sobre todo como persona, a usted le pueden dar máximo 4 dengues. Pero entre más dengues le den, mayor probabilidad tiene de que tenga una situación que nos dijo la compañerita esta mañana,
sobre la facilitación inmunológica. Lo que pasa es que no quise hablar ahí en ese momento porque eso lo vamos a ver más adelante. Eso se llama facilitación inmunológica. ¿Qué es la facilitación inmunológica? Que los anticuerpos que se generan contra el primer genotipo facilitan la infección para los segundos, terceros o cuartos genotipos que entren posteriormente. ¿Por qué? Porque los virus dengue son hermanitos. Y cuando uno tiene hermanos que no son gemelos idénticos, tienen el mismo papá y la misma mamá, pero tienen genética diferente. Eso le pasa al virus dengue. La diferencia entre el virus dengue 1, del virus dengue 2 y del virus dengue 3 es unas partes del genoma que son diferentes, que pueden ir del orden del 10 al 15% de la diferencia entre los dengues, y en algunos casos puede ser diferencias hasta del 5%. En ese orden de ideas, quiere decir que a pesar de que son muy parecidos, tienen proteínas que se diferencian en algunos aminoácidos. Y esa diferencia en algunos aminoácidos hace que los anticuerpos que se generen contra el primer genotipo no neutralicen bien, o sea, no se acoplen bien frente a los otros serotipos. Y lo que hace es que los macrófagos se infectan más fácilmente y se aumenta la infección de macrófagos. Eso se llama la facilitación inmunológica. Ahora, ¿qué sucede si se aumenta la infección de macrófagos? Pues nada. No, sí pasa. ¿Qué sucede? ¿Para qué sirve el macrófago? ¿Y qué hace el macrófago en inmunología? ¿Aló? Pues no Muchachos, sé si estoy en lo correcto, pues aparte de fagocitar, también sirve como célula presentadora de antígeno. exactamente. Muy bien. ¿Y qué creen que más hace un macrófago? Fagocita, presenta antígenos, pero ¿qué? ¿Cómo se comunica una célula con otra? ¿A través de qué? A ver, ¿ustedes ya vieron inmunología o no? Hola, muchachos, se durmieron. Digan cualquier cosa, digan, ¿aló, mamá? Doctor, es que están contestando por el chat, están diciendo que quimiotaxis, citocinas, quimiosinas. Ah, eso, vea que sí, pues háblenme, por favor. Es que yo bien sordo y no veo. Muy bien, muchachos. Entonces resulta que ahí es donde está el problema. Cuando yo tengo un aumento de macrófagos infectados, porque el macrófago es la célula blanco donde más se multiplica el virus, entonces esos macrófagos se vuelven locos y empiezan a producir más citoquinas. Una de las citoquinas que más produce el macrófago es el factor de necrosis tumoral, y también va a haber un aumento de interferón, de interleuquina 1, de interleuquina 6, que todas esas interleuquinas, la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, son citoquinas proinflamatorias. ¿Qué significa proinflamatorias? Que van a generar una inflamación. Pero la pregunta es, ¿dónde están produciendo la inflamación esos macrófagos? ¿En qué parte del cuerpo? Los vasos sanguíneos. A ver, ¿quién más? ¿Por qué en el vaso sanguíneo? Me imagino que por las citoquinas que está liberando, lo que va a hacer es que va a aumentar la permeabilidad vascular. Sí, pero entonces, sí, muy bien. Lo que pasa, muchachos, es que resulta, muchachos, que el dengue no tiene un sitio de inflamación específico. O sea, no es como cuando usted le da una neumonía. ¿Usted la neumonía dónde le da? Pues en el pulmón, ¿cierto?
Y si usted tiene, por ejemplo, una cardiopatía, pues es en el corazón, ¿cierto? Pero el dengue no tiene un sitio específico. Entonces son todos los macrófagos infectados produciendo citoquinas y esas citoquinas son las que van a llevar o van a activar el sistema vascular. Y ese sistema vascular empieza a perder las uniones estrechas. ¿Qué son las uniones estrechas? Son las uniones de proteínas entre célula y célula en el tejido vascular que evitan que la sangre se salga. Entonces, cuando tenemos muchos macrófagos infectados, esos macrófagos empiezan a producir las citoquinas proinflamatorias, pero como no es un sitio específico, sino que es a nivel sistémico en el sistema circulatorio, entonces esas citoquinas empiezan a estimular el tejido vascular, empiezan a dañarse en las uniones estrechas y empiezan a salirse en la parte fluida de la sangre, empieza a salirse a los espacios, digamos, del cuerpo. Eso es lo que hace que el paciente empiece a presentar petequias. Bueno, esa es una de las causas. Vamos a ver más adelante otra gran cantidad de esas causas. Entonces, empieza a salirse la parte líquida de la sangre, entonces empieza a haber edema, empieza a haber petequias, porque empiezan a salir también glóbulos rojos, la sangre se vuelve pues, más espesa, por lo tanto hay una deshidratación, digámoslo así, y por eso es que uno de los tratamientos iniciales es combatir la deshidratación. O sea, el paciente se muere por un paro cardiorrespiratorio porque la sangre ya no empieza a llegar a todo el cuerpo, se hace un daño sistémico, entra en shock y muere el paciente por la pérdida de esos líquidos. Caso muy similar de lo que se está viendo en casos graves de coronavirus. Y que a pesar de que la infección está pegadita en el pulmón, ¿cierto? Porque ahí es donde se está replicando principalmente el virus, parece ser que esa replicación y esa inflamación grande que se está dando está generando una tormenta de citoquinas, eso se llama tormenta de citoquinas, que son todas las células del sistema inmune tratando de detener una infección que no se controla, entonces producen muchas interleuquinas, por eso hay mucha fiebre, por eso pues obviamente la tos, pues porque el pulmón está tratando de sacar el virus de allá, entonces se producen muchas citoquinas y esas citoquinas terminan haciendo un daño vascular muy parecido a lo que está pasando con el coronavirus. Con el agravante de que ahora vamos a ver en el dengue, las plaquetas se consumen o son eliminadas por el sistema inmune. Parece ser que en el coronavirus no sucede eso, entonces se activan las plaquetas y empieza un proceso de coagulación y por eso los pacientes terminan con coagulaciones intravasculares gravísimas que le pueden empezar a hacer infartos en diferentes partes del cuerpo y el paciente entonces puede morir. Entonces son sintomatología o desenlaces similares en el coronavirus y en el dengue, pero con sus diferencias. Y parece ser que uno de los grandes problemas que se tienen en este momento son la tormenta de citoquinas, que en el dengue están explicados por una mayor cantidad de células monocito macrófago que están produciendo esas citoquinas y terminan en muchos casos dando dengue grave. Y eso lo puede llevar a una falla multiorgánica y por lo tanto eso lo puede llevar a la muerte. Bueno, pero eso lo vamos a explicar, digamos, lo que ya en mayor detalle y las otras causas la semana entrante. Entonces vamos a dejar hasta acá. La semana entrante, el miércoles, hablamos de dengue, ya del virus propiamente dicha, hablamos además de, pues ya les adelanté todo lo de las tormentas de citoquinas, vamos a ver las otras causas fisiopatológicas de por qué al paciente se le bajan las plaquetas y por qué hay mayor daño a nivel vascular por el dengue y ya después seguimos con Zika. Preguntas, dudas, comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta. Si bien el vector se ha encontrado pues en más de los 1800 sobre el nivel del mar, eso no quiere decir que se desarrolle su ciclo reproductivo, su ciclo de vida, ¿cierto?
pues Sí, señora. debido a Sí, las condiciones también. es que ese es el problema. Recuerde que cuando veían el video les decía el señor, el ciclo del parásito, perdón, del vector puede ser hasta 10, 12 días dependiendo de la alimentación y la temperatura. Entonces, cuando encontramos un vector hacia los 2000 y pico, 2300 metros sobre el nivel del mar, pueden ser dos cosas. Primera, que alguien lo haya llevado allá. Yo voy de paseo para Bogotá, entonces el zancudito lo eché en las maletas, pues obviamente yo no lo eché en la maleta, él se metió allá y yo me lo llevé y me lo subí hasta allá. Y el vector tiene la capacidad de sobrevivir. Pero en este caso particular, lo que ellos demostraron era que había replicación del vector allí. Puede que los ciclos de replicación sean más demorados porque la temperatura es más fría y por lo tanto no se va a reproducir en los 12 días, 15 días, sino que probablemente se va a demorar 20 o más. Pero eso lo que quiere decir es que se está adaptando a ese ambiente. Y cuando esté bien adaptado, pues probablemente puede transmitir las infecciones. Gracias, doctor. Listo, muchachos. No sé si hay más dudas, preguntas, comentarios. Por favor, léanla para la semana entrante. Hay una guía, todo tiene guía. Por favor, leas en la guía del 2010 que salió del Instituto Nacional de Salud de Dengue. Miren bien los dibujitos y traten de comprenderlos porque ahí está el secreto del sabor. Ahí nos dicen claramente en qué épocas es donde se va, en el dengue específicamente, en qué tiempo es donde vamos a tener la mayor complicación del paciente y cómo se puede desde el punto de vista clínico saber que se me está complicando el paciente. También se habla del manejo del paciente y se habla del diagnóstico. Por favor, revisen esa parte para que la semana entrante hablemos ya de toda esa parte de dengue. Y si alcanzamos, hablamos algo de Zika, o si no, el próximo viernes, si Dios nos da vida, hacemos Zika y chikungunya. Listo, muchachos, muchas gracias. Si no hay más preguntas, una feliz tarde y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Que esté bien. Gracias, doctor.